Miren, en Río 12, el periodista Miguel Ángel Vega publicó una columna de opinión muy interesante sobre lo que está pasando en Sinaloa. La publicaron hoy en su web, pero parece ser, sí, estuvo en su edición impresa el día domingo. La estrategia de seguridad en Sinaloa, dice Miguel Ángel Vega, ha fallado. Su título ya lo dice todo. Violencia creció y se recrudeció. Fallida estrategia de seguridad en Sinaloa. Y no puedo estar más de acuerdo con él porque hemos visto cómo se han desarrollado las cosas después de casi 10 meses de guerra y la situación es muy grave. O sea, en lugar de mejorar, en lugar de que siquiera hubieran podido contener la violencia, en realidad ha empeorado. Fíjense lo que dice, muy interesante. La estrategia de seguridad implementada en Sinaloa y en otros estados de México es fallida, pues la psicosis que se vive en ciudades como Culiacán y en otros municipios sigue creciendo, mientras el número de homicidios y desapariciones forzadas continúan apilándose en las estadísticas publicadas en los reportes de las fiscalías de los estados. Tan solo en mayo en Sinaloa, mes en que por primera vez se escuchó el rumor sobre una posible alianza entre el cártel de Los Chapitos y el cártel Jalisco Nueva Generación, se registraron en promedio casi 6 homicidios por día. Además de que cada 4 horas una persona era levantada en algún lugar del estado, según estadísticas del gobierno del estado. Fíjense, 4 personas levantadas al día, o sea, unas 120 más o menos al mes. Desgraciadamente, y esto lo hemos comentado muchas veces, de estas 120 personas, la gran mayoría no van a regresar a su casa. Sabemos, lo tenemos muy claro, desgraciadamente están muertas. Entonces, sí, no se suman a la estadística de los homicidios porque legalmente están desaparecidas y hasta que no sea localizado su cuerpo, pues no puede considerarse como un homicidio. Pero obviamente sabemos que tendrían que estar ahí, en esa cifra terrible. En opinión de analistas de seguridad, el problema radica en una falta de estrategia por parte de las autoridades federales y estatales, pues aun cuando han incrementado la presencia de elementos de seguridad, incluyendo ejército, armada y cientos de agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cárteles de la droga que se disputan en Sinaloa siguen peleando y mostrando cada vez una violencia más cruda. Mike Vigil, analista de seguridad y ex jefe de operaciones especiales de la DEA, dijo que lo que sea que está haciendo el gobierno federal en México para detener la violencia no está funcionando, pues los asesinatos se siguen dando y las desapariciones continúan. Luego cita a una frase de Mike Vigil, lo pone entre comillas, obvio. Yo siento que las autoridades no están realizando un verdadero trabajo de investigación y mientras no haya una estrategia de inteligencia para acabar con el crimen organizado, la violencia va a continuar. Pues sí. De acuerdo a una publicación hecha por el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, la presidenta de la República, se refiere a Lady Rebsamen, ordenó el despliegue de 1,200 elementos de la Secretaría de la Defensa, además de 400 elementos de la Secretaría de Seguridad. No obstante, la violencia continúa, en parte por la supuesta falta de estrategia, pero también porque las armas continúan llegando a manos de criminales. Y dice Mike Vigil, pueden enviar a todos los elementos del ejército, de las policías federales, pero sin inteligencia y sin investigación, lo único que van a hacer las autoridades es patrullar las calles. Y los criminales solo tienen que esperar a que pasen para operar. Punto. La presidenta aclaró por su parte que su administración sí actúa mediante un sistema de inteligencia para acabar con el problema de inseguridad desde la raíz, pero también con presencia en Sinaloa para ejecutar órdenes de aprehensión y resguardar a la población, precisando que trabajan día y noche para proteger a la ciudadanía. Sabemos que es una situación difícil para los habitantes y trabajamos día y noche para asegurar la paz en el estado, dijo Lady Rebsamen en una de sus conferencias. Aunque la población en Culiacán ha empezado a relajarse y salir principalmente durante el día, al caer la noche
Son muy pocas las personas que salen por temor a ser confundidos con miembros del crimen organizado o encontrarse en medio del fuego cruzado. Reinalda Pulido Chavira, presidenta del colectivo Madres en Lucha por tu Regreso a Casa, describió a Culiacán como una tortuga volteada, pues queda inmovilizada durante las noches debido al temor que existe entre la población y que está afectando la economía del municipio. Y aclara, el temor no solo se siente en Culiacán, sino también en las zonas rurales donde se ven casas balaceadas, carros quemados y la gente no termina por acostumbrarse. Se habla que en Culiacán estaba muy peligroso cuando empezó la guerra, pero yo siento que ahora está más fuerte la violencia y para estar seguros tenemos que estar encerrados, pero al mismo tiempo tenemos que salir y en mi caso yo salgo a buscar a mi hijo, dijo Pulido Chavira, que desde diciembre de 2020 busca a su hijo Javier Ernesto Vélez Pulido. El sentir de ella coincide con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana, publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que señala que el 69.9% de los mexicanos no se sienten seguros en las ciudades donde habitan, ni tampoco les da seguridad manejar por carreteras de la entidad. La encuesta arroja números más escalofriantes si se consideran otros detalles, pues cuando el cuestionario ahonda en otras preguntas, el 31.6% de los encuestados opina que la inseguridad en el país continuará por lo menos durante los próximos 12 meses, mientras que un 22.9% considera que el país empeorará en materia de seguridad en los próximos meses. Realmente es muy triste todo lo que pasa y las autoridades parece que no están haciendo nada y si hacen no se está viendo, insistió Pulido Chavira, una de las miles de madres que salen hasta 3 veces por semana a buscar a sus hijos desaparecidos. May Vigil, a su vez, hace hincapié en la militarización que está viviendo el país, donde el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional cada vez tienen una presencia más relevante, cuando no están entrenados para este tipo de labor, toda vez que su función es otra. Más que militarizarse al país, lo que se necesita en México es una agencia que tenga la capacidad para hacer investigaciones, porque si no se tienen eso, lo único que van a tener es más miembros de los mismos, con ejército patrullando en zonas de conflicto en Sinaloa, Chihuahua o Sonora, pero sin detener los índices de violencia. La violencia en Sinaloa ha hecho que la población culiacanense piense que las autoridades han llegado a un punto en que están dejando que los grupos antagónicos que pelean Culiacán se maten entre sí, sin que ellos intervengan, y lleguen hasta que todo termine. Y a mí me parece que algo de esto hay, Hace unos días hubo una balacera aquí por la calle Obregón y los balazos duraron por lo menos 20 minutos y se llamó al 911 varias veces y ni militares, ni policías, ni Guardia Nacional llegaron y los balazos sonaban muy fuerte. ¿Qué nos dice eso? Que las autoridades no les importa y aquí viven familias, dijo un comerciante que vive cerca de la esquina Álvaro Obregón y Agricultores en Tierra Blanca y quien pidió no se revelara su nombre, obvio. El incidente al que el comerciante se refería ocurrió en Tierra Blanca el domingo 14 de junio del presente año, alrededor de las 4 de la mañana, un video que vimos y que subimos aquí en el canal, un enfrentamiento entre sicarios de los cárteles Mayos y Chapos que dejó un saldo de 3 pistoleros muertos y 1 herido, donde se confirmó que se dio una persecución donde usaron armas como AK-47, AR-15 y Barrett calibre 50, que de acuerdo con expertos, cada detonación se puede escuchar hasta 5 kilómetros de distancia, dependiendo de las condiciones del terreno. ¿Dónde estaba el gobierno cuando ocurrió esa balacera? Porque los balazos se escuchaban como si fuera zona de guerra y yo personalmente llamé al 911. Me respondieron, pero ninguna autoridad llegó. ¿Qué nos dice eso? Que estamos solos, lamentó el comerciante. En un video que circuló en redes sociales, se nota cómo los pistoleros viajaban en camionetas y se disparaban en repetidas ocasiones contra una unidad blanca equipada con blindaje artesanal y donde efectivamente se puede apreciar el uso de Barrett calibre 50 y cuyo topón se dio por Álvaro Obregón en Tierra Blanca, a menos de 3 kilómetros del centro de la ciudad. Esa sería una de las muchas balaceras que ocurren en Culiacán y a donde las autoridades solo llegan hasta que las detonaciones de los balazos han terminado, o como dicen algunos pobladores de Culiacán y víctimas de la violencia en el municipio, como Pulido Chavira,
parece que estamos solos. Es la columna que publicaron el día de hoy en Río 12 y publicaron el fin de semana en su versión impresa de Miguel Ángel Vega. Efectivamente, la violencia se recrudeció y la estrategia de seguridad, pues es evidente, es fallida.